Jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar el tema de conservación de los alimentos, un tema muy importante para la carrera de ingeniería porque es una pilar de nuestras esferas de actuación. Vamos a trabajar primeramente una introducción. Vamos a definir lo que es el concepto de conservación de alimentos, cuáles son los mecanismos por los cuales se da el deterioro de los alimentos, los métodos de conservación, los diferentes métodos, las tecnologías emergentes y al final daremos una conclusión. Entonces, a modo de introducción, decimos que hoy en día pues hay una creciente demanda de alimentos frescos, saludables, que sean prácticos y que sean seguros, ¿ya? La gente hoy en día quiere alimentos frescos, no quiere sabores artificiales, saludables, quiere productos sin químicos, convenientes, quiere decir que sean prácticos de abrir, fáciles de almacenar, fácil de transportar. Y seguros quiere decir que no generen riesgo para la salud. Es lo que habíamos hablado antes de la inocuidad de los alimentos. Ningún riesgo físico, ni químico, ni microbiológico, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, pues se están desarrollando métodos de conservación. A lo largo de toda la historia de la humanidad se han buscado técnicas para conservar los alimentos, pero hoy en día se están utilizando mucho unas tecnologías no térmicas, unos procesos que no generen cambios en el alimento por aplicación de calor o por una ausencia de calor. Con el calor mismo fue por mucho tiempo una técnica difundida y utilizada la tecnología de conservación ampliamente, ¿ya? La refrigeración doméstica, pues abrió el paso de que la congelación industrial se masificara y que muchos productos que eran de estación se consiguieran en cualquier época del año, ¿ya? Primero se desarrolló la congelación industrial y después con la refrigeración doméstica fue que pudo comercializarse los productos ampliamente, porque antes pues no había neveras en casa, ¿ya? Después del boom de los tratamientos térmicos, empezó a buscarse otras alternativas, ¿ya? Por allá en 1960 se empezaron a utilizar los empaques al vacío, por acá por 1970 apareció el Tetra Pak. Bueno, aquí en la presencia de los plásticos, pues cambió mucho lo que era los empaques, ¿verdad? Porque antes era vidrio o metal, que era más costoso. Los plásticos pues hicieron que los productos, los empaques fueran más económicos. Pero pues también trajo unas consecuencias a la salud, porque las industrias nos están necesitando para que desarrollemos esas técnicas, ¿ya? Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha investigación que desarrollar el mercado exige esos productos y nosotros como ingenieros de alimentos tenemos que formarnos para desarrollar esas tecnologías. Ya ese es el llamado de hoy. Entonces, dentro de las tendencias de alimentación, vamos a ver que hay un aumento exponencial de la demanda demográfica, o sea, cada vez tenemos más gente en este mundo, entonces hay una demanda muy grande de alimentos y también hay una amenaza medioambiental. El problema de la superpoblación obliga a que nosotros desarrollemos tecnologías para optimizar procesos y modos de vida más sostenibles, ¿ya? Yo les decía que la frescura, los nutrientes, los antioxidantes, la gente ya quiere muchos alimentos nutritivos que tengan vitaminas, minerales, antioxidantes, y estos productos son muy deseados por los consumidores y estos nutrientes son
acabados con las tecnologías técnicas muchas veces, entonces por eso es que buscamos alternativas no convencionales. Hoy en día tenemos muchas propiedades de los alimentos ante estas técnicas. Las tecnologías de barrera, la optimización y modelamiento de los procesos. Entonces definamos el concepto de conservación. ¿Qué es conservación de los alimentos? La conservación se refiere al proceso o técnica que se lleva a cabo para evitar el deterioro y aumentar la vida útil de los alimentos, ¿ya? Entonces lo que queremos es que los alimentos tengan todas esas propiedades de frescura lo más próximas posible a el alimento recién cosechado, ¿ya? Ese concepto de vida útil, de tiempo de vida útil, hace referencia a los días en que uno espera que esa disminución de esas calidades, de esas características de la calidad del producto, disminuye con una tolerancia que el cliente la acepte, ¿ya? Entonces, esa aceptación del consumidor es definitiva. Pues nosotros, como ingenieros de alimentos, evaluamos cuál es ese tiempo prudencial para conseguir esa aceptación y el cumplimiento de la norma, ¿verdad? Porque sabemos que el cliente, qué tipo de deterioro está, simplemente estamos diciendo ya no está apto para consumo, está deteriorado, se rechaza o no lo compra, ¿ya? Cuando hablamos de deterioro físico, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primeramente, el contenido de humedad, ¿ya? Ustedes saben que mencionamos de pronto en clase el término de agua disponible o agua libre del alimento. Una cosa es el contenido de humedad. Una cosa es el contenido de humedad que tiene el alimento y otra cosa el contenido de agua libre. Cuando hablamos de humedad, es toda el agua que tiene el producto. Pero cuando hablamos de agua libre, es el agua que está disponible para que se dé el crecimiento microbiano, el agua libre que está disponible para las reacciones químicas, el agua libre que lo hace vulnerable, ¿ya? Entonces vamos a tener alimentos con poca agua libre, como una harina, que es un producto totalmente seco. Y vamos a tener alimentos con alto contenido de agua libre, como por ejemplo una carne, un pollo o una patilla o una fruta, que tú lo partes y sin que lo partes inclusive está saliendo el agua fácilmente de la matriz alimentaria y tú ves siempre agua alrededor del producto. O sea, es un producto muy jugoso, ¿ya? ¿Qué pasa con esta agua libre? Ahí es donde van a crecer los microorganismos, ahí es donde van a darse las reacciones químicas y ahí es el medio propicio para que se dé el deterioro, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean química de alimentos, van a hablar del agua, del contenido de humedad y del contenido de agua libre de un producto. Van a ver el impacto de esta agua libre. Esta agua libre, desde el punto de vista tecnológico, nosotros buscamos alternativas para que no esté disponible, volverla agua ligada, ¿ya? Entonces adicionamos geles para que esté ligada, unida, enlazada, como quieran decirlo, con este compuesto y ya no sea reactivo. Utilizamos solutos, llámese sal, y hacemos una salmuera, un salado en el producto, entonces queda el agua, se pierde y queda el producto seco. O utilizamos otro soluto que se utiliza, el azúcar. Nosotros podemos sumergir frutas que son jugosas en agua de azúcar, hacer un jarabe y son productos, el agua de la fruta se va a ir saliendo poco a poco y la fruta va a quedar seca o semiseca y entonces va a ser más estable. Nosotros podemos utilizar congelación.
Entonces, el agua que estaba libre la hacemos hielo y ya no queda disponible para el deterioro. Entonces, hay formas de manipular ese contenido de humedad y ese contenido de agua libre para que no esté disponible para el crecimiento microbiano, ¿ya? Entonces, el contenido de agua es crítico para que se deteriore el producto, el contenido de agua libre, ¿ya? Entonces, diferenciamos contenido de humedad y contenido de agua libre. Otra cosa que hacemos con respecto a el contenido de humedad, pues en los empaques colocamos alternativas como unos saquitos que absorben la humedad. No sé si han visto la propaganda del pollo bucanero que muestran que no se chorrea el pollo fresco. Es porque le ponen unos sacos debajo en el empaque para que absorba la humedad y no se vea esa agua llena como de sangre ahí, esa agua sanguinolenta del pollo y tenga una mejor presentación. ¿Ya? Entonces cuesta un poquito más, pero entonces sabes que microbiológicamente eh, está en mejores condiciones que aquella que tiene charco de agua abajo, donde está esa humedad propicia para que crezcan y se descompongan. Entonces, alejar el producto de su humedad es importante para que sea estable el producto. Si hay la humedad propicia, entonces van a haber reacciones de oxidación, crecimiento microbiano, todas estas reactividad del producto. Entonces, controlar esa humedad es crítico, ¿ya? Otro aspecto que controlamos es la temperatura, ¿ya? Podemos acelerar o podemos ralentizar el deterioro de un alimento por esa temperatura. Sabemos que las reacciones químicas, el crecimiento microbiano está en función de la temperatura. Si le dejamos las temperaturas óptimas para que se den estas reacciones, pues se van a dar sin ningún problema. Pero si disminuimos la temperatura, se van a ralentizar esos procesos, ¿ya? Entonces, bien importante. Cuando vean microbiología, van a ver cómo los microorganismos crecen en función de la temperatura. Vamos a ver que hay microorganismos que crecen en cualquiera, pero los mayoritarios, los que son deterioradores, son los que están a temperatura ambiente. Se llaman mesófilos, porque les gustan las temperaturas tibias, ¿ya? Hay unos que les gustan las temperaturas de refrigeración y son psicrófilos. Hay unos que les gustan las temperaturas calientes y son termófilos. Y hay unos que son microorganismos termófilos, que les gustan los extremos, así como las personas que les gustan los deportes extremos, hay microorganismos, hay para todo, ¿verdad? Hay microorganismos que crecen en esas condiciones extremas y lo vamos a encontrar en los volcanes, en las aguas termales, lo vamos a encontrar en unas condiciones eh, muy elevadas de temperatura en todas partes del mundo. Hay microorganismos, no se salva ninguna atmósfera, ¿ya? Lo que hacemos es aislarnos de esos deterioradores, ¿ya? Eh, si hablamos de temperaturas de refrigeración, allá van a haber microorganismos psicrófilos que lo pueden deteriorar, pero entonces va a ser una carga microbiana mayor. O si hablamos de microorganismos, alimentos conservados a temperaturas altas, pues va a haber microorganismos que pueden llegar a esas condiciones, los termófilos, pero son menos probables, ¿ya? Entonces, el rango de deterioro, como nos decía en la resolución 2674, 0, perdón, mayor de 5 y ver con las enzimas, que no es físico, es químico, tiene que ver con las enzimas del producto. Los vegetales, cuando se pelan, los vegetales, algunos vegetales cambian su color, ¿ya?
ñame, plátano, banano, la manzana, son blancos, ¿verdad? Si nosotros los pelamos, los ponemos en contacto con el aire, se activa una enzima que se llama polifenol oxidasa. Esta enzima ocasiona que estos vegetales se vuelvan pardos, ya se vuelvan oscuros. En inglés, esa reacción se llama browning. Ya sabemos por qué. Brown, ¿verdad? El pardeamiento se puede dar entonces por una vía enzimática, que es un tipo de oxidación. Esta enzima oxidasa cambia la química de ese producto y lo vuelve oscuro. Y eso genera rechazo. Si usted ve una manzana negra, si usted ve un platanito negro, no lo va a comprar. No, eso está dañado, ¿ya? Es un deterioro químico. Algunas veces esta reacción no se da si no es en azúcares. Hay otro tipo de pardeamiento que no es por enzimas, sino es por calentamiento de los azúcares. Cuando calentamos el azúcar, formamos un caramelo, ¿verdad? Eso es un tipo de pardeamiento, ¿ya? Pero es un pardeamiento químico. Se da cuando hay esta presencia de azúcares reductores, ¿ya? Es diferente el pardeamiento físico y químico para que los diferencien los dos conceptos. Ese pardeamiento químico se da por una reacción que se llama la reacción de Maillard, ¿ya? Entonces, algunas veces es deseable, en el caso de los caramelos, de formar un caramelo. Por ejemplo, el arequipe se da la reacción de Maillard. Cuando usted hace un caramelo, se da la reacción de Maillard y es beneficioso porque tiene que ver con las características del producto. Pero algunas veces no es deseable. Por ejemplo, nosotros ponemos a fritar papas y los azúcares de las papas nos van a dar un color dorado. Ese pardeamiento es deseado, pero si nos vamos a temperaturas muy altas, ya entonces se nos va a pasar de dorado a café y es suficiente para el rechazo del producto, ¿ya? Aparte, pues hay una formación de compuestos que son malos, entonces las papas quemadas tienen un compuesto que se llama acrilamina y es precancerígeno. Entonces los productos quemados no los podemos consumir, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Hay unas reacciones químicas que generan pérdida de agua y se llaman hidrólisis, ¿ya? Entonces, se rompe la molécula de agua, se pierde agua o se transforma el agua en otro compuesto y puede también generar daños en la aptitud tecnológica de esa materia prima. Otro defecto o motivo de deterioro de los alimentos es la rancidez. Cuando decimos que un producto está rancio, cuando su grasa se ha oxidado y genera cambios de olor, de sabor muy grandes, ¿ya? La rancidez ocurre en productos grasos, ¿ya? Y la oxidación, yo les decía que un tipo de oxidación es en vegetales y se da el pardeamiento oxidativo, pero hay otros tipos de oxidación. ¿Cuándo hay oxidación en un producto? Cuando hay la presencia de un oxígeno y cuando el oxígeno está siendo reactivo, hay una reacción química con este oxígeno y el producto cambia. El oxígeno es el producto más reactivo y por eso muchos procesos los hacemos alejados del oxígeno para que no se den estas reacciones. De hecho, la rancidez se acelera en presencia de la luz y del oxígeno. Entonces, los productos que son grasos los empacamos en materiales que sean oscuros
Hoy en día se utilizan mucho los envases metalizados. Antes el vidrio era un vidrio oscuro para esos productos. Hoy en día se utilizan los plásticos oscuros o los envases metalizados para alejarlos de la luz y, eh, y los empacamos en ausencia del oxígeno. Por ejemplo, las papas fritas nos las venden infladas de aire, pero no es aire atmosférico. Ese aire atmosférico se reemplaza por nitrógeno gaseoso que es inerte para el producto y que desplaza el oxígeno, el aire que tiene oxígeno, porque como las papas son fritas, hay que dar resto de aceite, el aceite se puede raciar, va a quedar un sabor feo en la papa, entonces se aísla la papa de, de la luz y del oxígeno, ¿ya? Estos empacados donde se desplaza una porción del aire se llama empaques con atmósferas modificadas, ¿ya? Atmósfera por lo de gas, ¿verdad? Se modificó la atmósfera de ese producto alrededor y se le coloca otro gas, ¿ya? Para evitar la rancidez. Ese es un ejemplo. Entonces, otros productos donde se da la oxidación, aparte de las grasas, aparte de los vegetales que les dije, las vitaminas son muy sensibles al oxígeno, a la reactividad con el oxígeno, entonces se cuidan mucho las vitaminas de las temperaturas, del oxígeno, porque ya ellos se unen al oxígeno, se vuelven otra molécula, ya químicamente no son reactivos como vitaminas, entonces tú los consumes, pero no te cumplen la función de vitamina, entonces ya nutricionalmente no son tan benéficos, ¿ya? Entonces hay que cuidar las vitaminas de la oxidación, ¿ya? Todas estas son reacciones químicas que generan rechazo del producto, deterioro del producto. Bueno, hablemos de los métodos de conservación. Los métodos de clasificación, de los métodos de conservación, vamos a clasificarlos como químicos, biológicos y físicos. En el grupo de los químicos vamos a encontrar los preservativos químicos o los aditivos químicos o los conservantes químicos, como quieran mencionarlo. Y son esa suma de sustancias químicas que ya se ha testeado históricamente que tienen la funcionalidad de inhibir el crecimiento microbiano. Los sorbatos son unas sustancias utilizadas mucho en la industria de los alimentos como conservantes. Muchos productos se le echan sorbato. En el caso de los cárnicos, ahora que están estudiando ustedes las exposiciones de la tecnología, el que les toca cárnico, entonces van a ver que las sustancias químicas como los nitratos, los nitritos, sirven para eliminar carga microbiana en los productos cárnicos y darle ese color rosadito que asemeja al color de la carne, ¿verdad? Porque a los que cocinamos carne ya se vuelve café. Y entonces recuperar ese color rosa se lo debemos a esos nitratos y esos nitritos, ¿ya? Pero hay unas consecuencias graves para la salud. Esos nitratos pueden provocarnos cáncer. Entonces, no se puede comer comida, productos cárnicos de cualquier calidad, sino de marcas reconocidas, donde nosotros pensamos que por lo menos tienen una balanza y están pesando las cantidades que no se le adicionan al ojo por ciento. Comprar esos productos de la tienda que no tienen empaque, ¿quién responde? Bueno, otros tipos de conservantes
químicos, otro método de conservación química es controlar el pH. Yo les dije que los microorganismos no tenían la capacidad de regular su pH interno. Si usted coloca una bacteria en un medio ácido, pues ella se va a morir porque ella no tiene forma de proteger su pH interno. Ustedes saben que el pH afecta a la estabilidad de las proteínas, se llega al punto isoeléctrico de la proteína, se estabiliza la proteína, se daña la mezcla o la capacidad de esa célula, su estabilidad se desbloquea por el pH externo, ¿ya? Entonces, una forma de disminuir la carga microbiana es controlar el pH. Si ese alimento es propenso a que lo ataque una bacteria, pues echémosle un ácido para proteger de que las bacterias no lleguen ahí, ¿ya? Otro método de clasificación, de conservación son los procesos biológicos. Dentro de los métodos de conservación biológica aparecen las fermentaciones. Ustedes ya saben que la fermentación es la transformación de los azúcares del medio que van a transformarse en alcohol, en gas carbónico, por la presencia de unos microorganismos, muchas veces son levaduras las que generan esas transformaciones. O bacterias lácticas, también son microorganismos fermentadores. Entonces, esta fermentación lo que hace con un método de conservación es que usted adiciona una carga microbiana o un inóculo y este inóculo pues va a desarrollarse masivamente en ese alimento porque él crece fácil ahí, usted le va a colocar las condiciones óptimas para su crecimiento y él al momento de apoderarse de ese alimento va a generar que los microorganismos extraños que van a llegar ahí ya van a encontrar mucha flora microbiana y ellos por competencia lo van a eliminar, ¿ya? Entonces es una forma de proteger al alimento de microorganismos patógenos o de otros microorganismos que hagan daño o deteriorados del producto, porque ellos se apoderan del medio y no dejan que otros microorganismos lleguen por competencia. Los otros métodos de conservación son métodos físicos, métodos donde se utilizan las temperaturas para procesar los alimentos y otros métodos que no utilizan la temperatura. Ahí en Cintia les dejé un artículo que habla sobre procesos no térmicos para que se lo lean. Bueno, entonces en el caso de los métodos de procesamiento térmico, vamos a ver la combinación de tiempo-temperatura, ¿ya? El señor Luis Pasteur, por allá en 1800, cuando descubrió, propuso una técnica para conservar las bebidas alcohólicas, él las utilizó por primera vez en las bebidas alcohólicas, combinó tiempo y temperatura adecuada para eliminar carga microbiana. Después lo utilizaron en leche, después se masificó para muchos líquidos, ¿ya? Y eso es válido todavía, muy válido. Combinar tiempo-temperatura es una técnica válida para reducir la carga microbiana porque pues son las dos variables que influyen más a esa muerte microbiana, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar diferentes combinaciones, ¿ya? El señor Pasteur desarrolló una técnica donde calentaba el producto a 65 grados centígrados por 30 minutos. Destruía los microorganismos patógenos, quedaba un remanente, pero eran microorganismos benéficos o saprófitos, también le dicen así. Y esos microorganismos, eh, patógenos, pues se destruyen. ¿Ya? El propósito de la pasteurización es destruir los microorganismos patógenos.
Pero después de otros años de investigación se dieron cuenta que los microorganismos también los podía destruir con un tiempo medio, una temperatura media. Entonces aumentaron un poco la temperatura, llegaron a 75 grados centígrados y disminuyeron el tiempo 15 minutos, ¿ya? O sea, se aumenta la temperatura, pero pues se hace por un tiempo más corto para que no se dañen tanto los nutrientes. Hoy en día se utilizan unas pasteurizaciones que se llaman UHT, Ultra High Temperature, ¿ya? Porque son temperaturas ultra altas, ultra high, ¿ya? Temperatura de 100 grados centígrados, mayor de 100 grados centígrados, pero el tiempo es de unos segundos, ¿ya? Hoy en día hay unos equipos más sofisticados que pueden llegar a esa temperatura de una forma más eficiente y que el producto se puede proteger y su valor nutricional no se va a destruir de una forma drástica, ¿ya? Entonces, poco a poco se ha modificado el que utilizan bandejas, sino que se utilizan otros tipos de secadores, por lo menos secadores de rodillos, aplastan el grano, unos rodillos calientes, entonces se va aplastando el grano y se va secando a la vez y se forman las hojuelas para el desayuno, por ejemplo, o las hojuelas de avena, se hacen así también. Y si quieres el grano entero, lo puedes secar con lecho fluidizado, o sea, una camita que se hace de aire caliente abajo y hay una corriente de grano, entonces va a quedar flotando el grano ahí mucho tiempo con el aire abajo y lo va a ir secando, ¿ya? Entonces hay muchas formas de hacer ese secado, ¿ya? Dependiendo del tipo de producto que se maneje. Yo les decía que había unos procesos no térmicos como la irradiación, la luz ultravioleta, los pulsos eléctricos, el ultrasonido. Hoy en día muchas tecnologías que se están investigando donde no se utiliza calor para proteger la calidad nutricional y sensorial del producto. Si se dan cuenta, todos estos procesos térmicos, el producto queda muy diferente al producto natural, ¿ya? Entonces, otra forma de clasificar los métodos de preservación son agruparlos por los métodos que solamente inhiben la carga microbiana, o sea, queda los microorganismos dormiditos ahí, ralentizados, esperando que lleguen nuevamente a las condiciones óptimas para crecer, para ellos despertarse y multiplicarse, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro grupo de microorganismos que eso sí destruyen los microorganismos, otro grupo de métodos de preservación que destruyen los microorganismos y se llaman métodos de inactivación, o sea, inactiva, destruye el microorganismo. Y hay otros métodos de conservación que evitan la recontaminación. Entonces, pueden usarse algunos de estos dos y se complementan con estos para que después que usted disminuya o minimice o acabe con la carga microbiana, ellas no puedan llegar nuevamente y dañar su producto, ¿ya? Entonces, dentro del grupo de los que inhiben la carga microbiana, recuerden, inhibir solamente lo dejan ahí quietecito, dormidito, está el almacenamiento a baja temperatura, la reducción de la actividad de agua, de crecer la cantidad de oxígeno, incrementar el gas carbónico, acidificar o fermentar, adicionar preservativos, antioxidantes, controlar el pH, refrigerar o congelar, perdón, secar, concentrar, revestimientos o ceras, colocar ceras en la superficie de los vegetales, de los frutos, las mandarinas, las papayas, las vemos brillanticas y es porque le echan una cera para que, además de verse brillante, bonita, pues se aísle la carga microbiana. Modificaciones estructurales o químicas, remover el gas, es lo de las atmósferas modificadas, que les dije yo, que era reemplazar el gas que está, el aire que está alrededor del alimento con un gas inerte, llámese nitrógeno o gas carbónico,
O también se da el empacado al vacío, que es cuando se saca todo el gas, se remueve todo el gas. Cambios de la transición de la fase y las tecnologías de barrera, que les dije que es la combinación de 2 o 3 de estas y se vuelve una barrera más eficiente. Los métodos de conservación que inactivan eh, el crecimiento microbiano, o sea, los drásticos, la esterilización, la pasteurización, la irradiación, los pulsos eléctricos, la presión, altas presiones hidrostáticas, el escaldado, blanching, no crean que es blanqueado, lo van a traducir así literalmente y le sale blanqueado, eso es escaldado. Escriban ahí enseguida para que no se les olvide, escaldado. ¿Qué es escaldar? Adicionar el producto en agua caliente por un tiempo cortico de unos minutos para que el color se fije más o usted pueda pelar. Muchas veces en los tomates se ve que le hacen una crucecita arriba y abajo y lo colocan en agua hirviendo y ya lo pueden pelar facilito. Eso es blanquear, que en español se dice escaldar. La cocción también elimina los microorganismos, la fritura, la extrusión, que es el calentamiento de una masa y que se presiona para que salga con una formita adecuada. Los yuppies, los pasabocas, tocinetas y esos productos que vienen como inflados y crujientes, eso se hace por extrusión, ¿ya? Para que tengan esa formita de argollita, de frutica, los flujos, que tienen forma de corazoncito, de banano, de patilla. Bueno, todas esas formitas se le dan por extrusión. La luz, los pulsos de luz también eliminan microorganismos, el ultrasonido también elimina microorganismos y los campos magnéticos también eliminan microorganismos, ¿ya? Y los que evitan la recontaminación, un empacado aséptico, que ya se lo expliqué, un proceso higiénico, un almacenamiento higiénico, ya ustedes saben eso de las buenas prácticas, un procesamiento aséptico, a cero microorganismos, el sistema HACCP, ¿se acuerdan que allá en la resolución 2674 nos dijeron de un sistema que evita los riesgos de contaminación del alimento? HACCP, en inglés, buenas prácticas de manufactura, se dice Good Manufacturing Practice, la ISO 9000, control total de la calidad, que en inglés es Total Quality Management, el análisis de riesgo o la gerencia de riesgo, que en inglés lo encuentra como Risk Analysis and Management. Esos son otros formas de clasificar los métodos de conservación, pero son los mismos métodos, ya lo hemos hablado. Entonces, por último, aparecen las tecnologías emergentes, estas tecnologías no térmicas que inactivan las bacterias, las enzimas de forma eficiente, igual de eficiente, pero se utiliza mucho cuando se está desarrollando ingredientes o productos nuevos que tienen como una composición delicada o que tienen un plus, que se han adicionado alguna particularidad, ingrediente o tiene algo que proteger que no es como muy amigable con la temperatura alta. La calidad de sus productos es excepcional, nutricionalmente y sensorialmente les dijimos que era mejor. Y pues se ahorran costos, energía, tiempo de procesamiento. De pronto hay una inversión inicial alta porque necesitas una máquina diferente, ya sea de ultrasonido, de campo magnético, de pulsos de luz, pero con el tiempo esa inversión la recuperas. En este cuadrito nos resumen las tecnologías no térmicas. Aquí está el nombre de la tecnología, cuáles son los parámetros que se controlan esa tecnología y cuál es el efecto en el microorganismo, ¿ya? Entonces hablamos de las tecnologías, la alta presión, o
sea, someter el alimento a una alta presión destruye los microorganismos. ¿Cómo descubrieron eso? Pues una vez se perdió un submarino, lo encontraron a las 1500 y se dieron cuenta que allá abajo, con la alta presión que manejan el océano en la profundidad, los alimentos se conservaron, los alimentos que estaban guardados ahí en ese submarino se conservaron con una calidad excepcional. Entonces empezaron a investigar, ¿ya? Entonces, someter el alimento a alta presión, controlando la temperatura y el tiempo, destruye los microorganismos. ¿Cómo lo destruye? Porque cambia la membrana celular, la estructura de la membrana celular cambia y el microorganismo no se reproduce. Los pulsos eléctricos, bueno, si sometemos unos pulsos eléctricos sobre el alimento, también destruimos la carga microbiana. Eso depende de la cantidad de pulso eléctrico, de la forma del pulso, de la polaridad, la frecuencia, la temperatura, el tiempo que utiliza en ese proceso y genera electroporación, o sea, se le hacen unos huequitos a la membrana celular y el microorganismo no puede reproducirse. El ultrasonido también, emitir sus ondas sonoras en el alimento genera que se destruyen las bacterias. Entonces, la intensidad de esa onda, la temperatura, la frecuencia de la onda, genera cavitación. ¿Qué es cavitación? Un poco de canales en esa célula microbiana y la destruye. ¿Qué es la luz ultravioleta? Lo mismo, la intensidad de la luz, el tiempo y la frecuencia que usted le adicione a esa matriz alimentaria va a destruir el ADN de la bacteria. Los pulsos de luz, o sea, luz pulsada así intermitentemente, también genera el efecto de destruir las bacterias. Entonces, la intensidad de poder, el ancho del pulso de luz y el tiempo van a destruir, desnaturalizar las proteínas y el ADN. Y el plasma frío, que es como es una tecnología donde se utiliza ese estado de la materia del plasma, entonces lo va a utilizar con campo eléctrico, almacenamiento y con alimentación de gas y la temperatura y el tiempo, perdón. Va a degradar la proteína, los lípidos, el ADN y generar apoptosis, que es la detenimiento del crecimiento de la célula. Entonces, todos estos métodos de conservación destruyen los microorganismos por diferentes vías. Entonces, estas son las tecnologías emergentes o tecnologías no térmicas a las cuales nosotros tenemos que ponerle nuestros ojos y empezar a estudiarlas para buscar una conservación de los alimentos más eficientes, ¿ya? Como conclusión, tenemos que la industria de los alimentos tiene dentro de su propósito el incremento de la durabilidad de los productos y que aplica para ello diferentes técnicas que buscan preservar sus características de calidad, como son las tecnologías emergentes que cada día toman más auge. ¿Listo? Esa era la información que tenía para ustedes hoy, mis hijos. No sé si tienen preguntas, si quieren complementar algo, comentar algo, si quedó todo claro, si quieren que les explique algo.